Un saludo a quienes se encuentran apuntados a este MOOC en Gobernanza, organizado por la Universidad de Alicante. Mi nombre es Andrés Martínez Moscoso, doctorando del Programa de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad de Alicante. Bienvenidos a la lección relativa a los pueblos indígenas en América Latina, sus derechos, reivindicaciones y el nuevo modelo de desarrollo basado en el buen vivir, en el cual dejaremos tan solo planteadas algunas generalidades y desde ya estoy abierto a sus críticas y comentarios al ser una materia tan amplia y que tiene un elevado grado de especialización. En primer lugar, mi agradecimiento y reconocimiento al mentor de este programa, el catedrático de Ciencia Política y la Administración, don José Manuel Canales Allende, mi maestro y tutor, a quien doy mi enhorabuena por poner a disposición de la ciudadanía una plataforma virtual de conocimiento masiva vinculada a la formación en cultura política y buen gobierno. Como ustedes conocen, el curso ha sido diseñado sobre todo para un público iberoamericano. En consecuencia, la presente lección relativa a la importancia que tienen los movimientos indígenas, su lucha y consecución de derechos, guarda estrecha relación con la gobernanza, pues, para alcanzar un buen gobierno, es necesario conocer nuestra historia, nuestros orígenes y a la vez encontrar los elementos comunes que nos unen, como sociedad, en especial con los pueblos indígenas, para entender que al interior de una sociedad democrática, los partidos políticos, la administración pública, los responsables del tercer y cuarto sector, entre otros, deben tener en cuenta estos rasgos de estos colectivos, los pueblos indígenas. Esta lección tiene por propósito abordar tres objetivos. Primero, reflexionar sobre la exclusión e invisibilización de los pueblos indígenas durante el periodo postcolonial. Segundo, analizar los motivos de la lucha por la reivindicación de los derechos indígenas, tanto en el plano internacional, convenciones y declaraciones, así como en el plano interno, constituciones. Y tercero, estudiar los nuevos modelos de desarrollo basados en la cosmovisión andina, en particular el Summa Causai o Summa Camaña, buen vivir o vivir bien. Lo cual lo desarrollaré en los siguientes minutos en 5 apartados. Iniciaré pues con el primer apartado que lo he denominado Los olvidados, la falta de participación de los pueblos indígenas y la limitación de los derechos de participación política a través del voto. Un error de tratamiento de este tema sería poner como marco temporal de referencia 1492, como año de descubrimiento o para muchos encuentro de dos culturas, pues inmediatamente negaríamos la presencia de pueblos aborígenes americanos, los cuales hasta ese momento habían sido previamente conquistados por grandes civilizaciones, como en el caso de América del Sur con los incas. De esta manera se entiende cómo desde un inicio, desde el proceso de conquista, la relegación sumada a la imposición de la religión, así como la confiscación de bienes y negación de derechos, fue sistemática y excluyente, más como elemento a tener en cuenta posteriormente con el estudio de la reivindicación y derechos de los pueblos indígenas. Vale referirnos a un referente del derecho internacional del siglo XV, Francisco de Vitoria, quien ya en su obra se refirió al derecho de los indígenas a su explotación, pero sobre todo afirmó que el derecho de ser seres humanos, esto es, ya tenían derechos, posición crítica en su momento, que fue comparada con el derecho de gentis, ius gentium del derecho romano. Sin embargo, esta posición fue la excepción durante la conquista, que se dio la explotación sistemática de los pueblos indígenas, quienes tanto por el sometimiento así como debido a las enfermedades a partir del siglo XV, vieron disminuido drásticamente su población. Pese a que durante el proceso de independencia muchos indígenas colaboraron en las guerras, el reconocimiento de sus derechos tardó en llegar. Estaban presentes tan solo cuando la sociedad les necesitaba. Por ello, son contadas las participaciones de este colectivo en rebeliones o procesos de reivindicación, sobre todo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. No olvidemos que los regímenes constitucionales de inicios del siglo XX asignaban el derecho al voto tan solo a los ciudadanos, y para reunir dichas condiciones, además de recursos económicos, se necesitaba saber leer y escribir. Con lo cual, los pueblos indígenas, por tanto tiempo olvidados y desatendidos, no cumplían dichas condiciones, con lo cual la participación política era casi nula. En segundo lugar, es necesario reflexionar
acerca de las razones que llevaron a que 500 años después los pueblos indígenas hayan buscado reivindicaciones y se hayan hecho sentir a través de un levantamiento gestado en los primeros años de la década de los 90. Y son sugerentes dos situaciones. La primera, relativa a la capacidad organizativa que tuvieron los pueblos indígenas, con líderes ya preparados académicamente, que vieron necesario preparar a los suyos para pedir justas reivindicaciones. En este sentido, merece señalar que la variedad de organizaciones indígenas en los diferentes países en la actualidad ya no se concentran en una sola, sino existe una gran variedad. Por otro lado, es necesario destacar el constitucionalismo latinoamericano, que proponía un nuevo modelo, que podría ser parte del nacimiento del nuevo constitucionalismo y que inicia con la Constitución de Brasil en 1988, pasando por la de Colombia en 1991, Perú 1993, Venezuela 1999 y Ecuador ya en el año 98, así como una última Constitución del 2008, hasta llegar a la Constitución boliviana de 2009, que se constituye ya como un Estado plurinacional. Por otro lado, hace falta reconocer que la lucha por los derechos indígenas no se gestaron solamente de manera local o en cada estado, sino que al contrario tuvieron una repercusión a nivel internacional a través de dos trascendentales instrumentos internacionales. El primero, el convenio número 169 de la OIT, de 1989, y segundo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Las citadas normas internacionales, que si bien es cierto forman parte del soft law o derecho blando, tuvieron una trascendencia total a la hora de abordar un tema tan importante como el derecho de los pueblos indígenas. Primero, con el convenio 169 de la OIT, se reconocen las aspiraciones de los pueblos a tomar control de sus instituciones, respetar sus formas de vida, así como potenciar su desarrollo económico, respetar sus lenguas, identidades y religiones, en el marco del cumplimiento de la normativa de cada país donde se encuentre. Todo lo cual se logró gracias a un largo proceso de reivindicación de este colectivo, que buscaba un protagonismo lógico dentro de la sociedad, la cual los desplazó a través de procesos colonizadores y enajenación de sus tierras y recursos, situación que se dio por años, llegando incluso a invisibilizarlos. Si revisamos el convenio, el mismo se estructura en 10 secciones, que van desde la política general, pasando por la regulación de las tierras, la contratación y las condiciones de empleo de los pueblos indígenas, así como de su formación profesional, artesanías e industrias rurales, deteniéndose en las particularidades de prestación de servicios de seguridad social y salud, educación y accesos a medios de comunicación. De igual manera, se regulan las relaciones tendientes a los contactos y cooperación entre los pueblos a través de las fronteras, terminando con la relación con la administración, autoridad gubernamental, complementando con disposiciones generales y finales que regulan la mencionada convención. Mientras que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es mucho más actual, 2007, plantea la igualdad que existe entre los seres humanos, pero a la vez otorga gran importancia a la diversidad y a los factores que hacen diferentes a los pueblos indígenas y cuyas características y rasgos diferenciadores deben ser mantenidos y respetados de esa manera, tanto de manera individual así como colectiva. De esta forma veremos cómo en el preámbulo de la Carta se hace un reconocimiento al sufrimiento y a las injusticias que el pueblo indígena ha pasado, desde la colonización, el arrebato de sus tierras y recursos, mientras que en el artículo 3 consagra el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, para que éstos determinen su condición política, así como su desarrollo económico, social y cultural propio. Sin embargo, el reconocimiento de libre determinación de los pueblos no implica la posibilidad de secesión por parte de los pueblos indígenas, al reconocer su plurinacionalidad y multiculturalidad. Al contrario, lo que se busca es la convivencia de todos los pueblos originarios indígenas y mestizos bajo un solo concepto de Estado. Ahora nos corresponde detenernos en los derechos de los pueblos indígenas que han sido reconocidos a nivel constitucional en el plano interno,
los cuales se pueden encontrar en muchas cartas fundamentales de algunos países latinoamericanos. Entre ellos podemos citar Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin embargo, cuestiones de tiempo, nos detendremos en algunos países de la región andina. Iniciaremos pues con el caso colombiano, el cual fue innovador, pues ya en 1991 se reconoció la diversidad étnica y cultural. Además, se dio la participación en el Congreso Nacional con escaños propios para las comunidades indígenas y marcó los pasos de lo que sería posteriormente unas grandes iniciativas y avances para Ecuador y Bolivia a través de la justicia indígena, al reconocer a los pueblos indígenas funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Ahora pasamos al caso de Venezuela, que con la llegada del coronel Chávez Frías al poder y su posterior proceso constituyente, Venezuela en el año de 1999, posteriores reformas del año 2009, reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, tanto su organización social, política y económica, así como su cultura, usos y costumbres, idioma, religiones y demás derechos sobre sus territorios y la propiedad colectiva de sus tierras, para lo cual se reconoce el derecho a la consulta previa a la explotación de recursos naturales en sus territorios, así como le da además derecho a la participación política y representación en las entidades deliberantes, tanto a nivel local como federal, y como ya lo hizo la Constitución colombiana, también reconoce la aplicación de la justicia en base de sus tradiciones ancestrales. Se dio así también un sistema de protección para los territorios indígenas y se reconoció el derecho a consulta previa en el caso de explotación de recursos en sus territorios. En el caso ecuatoriano, ya en su Constitución de 1998, se dio un importante reconocimiento respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la construcción completa llegará en el año 2008, gracias a que estos, los pueblos indígenas, fueron partícipes y estuvieron de manera activa durante el proceso constituyente. De este modo se da un paso trascendental conducente al tan anhelado Estado plurinacional, que se vio limitado una década atrás, quedando en el primer artículo del texto constitucional de la siguiente manera, abro comillas: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Cierro comillas. Por tanto, un Estado de estas características no podía mantener tan solo las concepciones occidentales, debía construirse lógicamente en base a la cosmovisión andina y en base a los ideales y aspiraciones de todos sus habitantes, incluido, por supuesto, los pueblos originarios e indígenas. Además del reconocimiento de derechos que hacen el resto de constituciones citadas, la ecuatoriana dedica un capítulo especial a la justicia indígena. Para concluir este apartado, y como colofón del ejemplo de la lucha y reivindicación de los movimientos indígenas, es necesario referirnos a la Constitución boliviana del año 2009, la cual, ya desde sus considerandos, señala que se inspira en las luchas del pasado, la sublevación indígena, anticolonial, las marchas indígenas para construir un nuevo Estado que se define como unitario social de derecho plurinacional comunitario, que acepta la libre determinación de los pueblos en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley, por supuesto. Ahora me referiré al concepto de plurinacionalidad y su adaptación en los nuevos modelos de los estados latinoamericanos para conocer qué persigue y en qué se fundamenta. Como vimos ya en los apartados anteriores, el reconocimiento de libre determinación no implica la posibilidad de secesión por parte de los pueblos indígenas al reconocer su plurinacionalidad y multiculturalidad. Al contrario, lo que se busca es la convivencia de todos los pueblos originarios, indígenas y mestizos
bajo un solo concepto de Estado, el de plurinacional, por supuesto, que cuenta con los elementos del idioma, que serían en este caso, por ejemplo, el castellano y el quichua, la educación, que necesariamente debería ser intercultural y bilingüe, así como la religión y los rituales, los cuales son reconocidos compatibles entre sí. La lucha por la recuperación de la esencia de los pueblos indígenas es lo que ha llevado a la construcción de un Estado plurinacional, mismo que fue forjado por los grupos vulnerables que durante años vivieron discriminación, indígenas y pueblos originarios, así como afrodescendientes. De esta manera, en las últimas décadas se ha buscado resignificar la nación indígena a través de la articulación estable de los sectores de base indígena con otros sectores opositores a las reformas neoliberales de los años 90, con lo cual se consiguió que aquel nicho reducido indigenista se amplíe hacia un tipo nacional de Estado plurinacional. El concepto de plurinacionalidad plantea un escenario totalmente opuesto a los procesos coloniales, es decir, se trata de una propuesta postcolonial, pero a la vez refundadora del Estado, con el reconocimiento de culturas, democracias, territorialidades, de institucionalidades públicas no estatales, pluralidad jurídica, un nuevo modelo de vida no desarrollista, capitalista e incluyente. Un verdadero modelo plurinacionalidad, por tanto, implica que todas sus instituciones deben estar conforme a este principio y sobre todo en el proceso de construcción y de aplicación a las políticas públicas, lo cual aún resulta un reto para cualquier Estado. Por último, y para concluir, terminaré mi intervención haciendo referencia al proceso de construcción de un nuevo modelo de desarrollo a partir de la cosmovisión de los pueblos aborígenes e indígenas. Uno de los elementos que distinguen al constitucionalismo latinoamericano de las nuevas tendencias en otras regiones es calificarlo como aventurero o innovador respecto a la inclusión de nuevos caracteres identitarios propios que definen a la sociedad de la cual emerge la norma constitucional. Así, la mayor parte de ellos han nacido de referéndums, es decir, contaron con amplio apoyo popular, lo cual podría traducirse en cierto acuerdo social e integración de colectivos olvidados. Es en este escenario que se gesta un nuevo modelo de desarrollo para el Estado a través del Summa Causai o Buen Vivir en Ecuador o Summa Capaña o Vivir Bien en Bolivia, los cuales buscan en su contenido la cosmovisión andina, pese a que es claro que existen rezagos también de la herencia europea del estado del bienestar. Recordemos que en el caso europeo, en la mitad del siglo pasado, se habla ya del Daseinsvorsorge, entendido como procura existencial y que sintetiza la aspiración del Estado social, con la correspondiente prestación de los derechos sociales a cargo del Estado. Sin embargo, un aspecto que es necesario tener en cuenta a fin de no confundir la trascendencia y repercusión que tiene el Summa Causai es cómo ha sido concebido en las constituciones, tanto ecuatoriana y boliviana, donde se hace una categoría de los derechos y se enlista a los derechos del buen vivir. Para muchos con esto se logra desnaturalizar su verdadero sentido, pues se podría confundir o hacer pensar que el Summa Causai es equivalente a los derechos económicos, sociales y culturales de ESC, lo cual no es así. El término quichua Summa Causai tiene su propio significado. Summa, por un lado, vendría a ser superior, plenitud o sublime, y Causai, vida. Así la traducción apropiada podría ser vida sublime o vida a plenitud, por lo cual referirse a esta construcción de la cosmovisión de los pueblos originarios e indígenas como buen vivir efectivamente tiene su asidero. Sin embargo, otros creen que es restrictivo el término, pues el Summa Causai es mucho más amplio, pues abarca la vida en plenitud, integración entre lo físico, que sería lo material, y por supuesto lo espiritual. Esta apuesta por un nuevo modelo de Estado, el Summa Causai, se convierte en el punto de partida para un proceso de construcción de un país sustentable en todos los aspectos,
No basta así tan solo con la satisfacción personal, sino de la sociedad y por supuesto de la naturaleza, ya que no se podría desarrollar una vida a plenitud anulando o limitando el derecho de un tercero. Eduardo Galeano señala que la reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las antiguas tradiciones de toda América. Se propone que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales tradicionales. El paradigma representa una verdadera mezcla o ecología de saberes en el que confluyen tanto el saber moderno con el aborigen, además la visión eurocéntrica del estado de bienestar sumada al modelo progresista. El reconocimiento de las individualidades de los diferentes colectivos como pueblos indígenas, sectores marginados, el bienestar así deja de ser tan solo la suma del sistema de información de desempeño económico y social de una comunidad determinada y, como lo señala Derek, hace falta también aquellos parámetros de tipo subjetivos, es decir, bienestar individual y el vivir bien. Si bien la primera crítica será su difícil medición del buen vivir, así como sus resultados no podrán ser verificables de acuerdo a las maneras tradicionales, pues quedará demasiado espacio para la subjetividad de por medio, puesto que los factores a ser tomados en cuenta serían también, por ejemplo, la felicidad, el tiempo dedicado al ocio, el contacto con la naturaleza, los tiempos de descanso, entre otros que ingresan en una nueva dinámica. Se marca así un nuevo concepto de desarrollo que tiene una alta carga de ilusión y una alta confianza en el porvenir, entendidos como proyectos de futuro, pero teniendo en cuenta la dignidad en el presente. Hasta aquí la lección del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y quedo abierto a sus consultas y comentarios. Muchas gracias.